En el caso de Gonzalo, lo político es un mito para escribir, sobre todo el peronismo, y lo vamos a conversar con él. Si bien tiene novela, poesía, yo traje de cada uno algo para que después lean, así no solo piensen en voz alta, sino a su vez podamos escuchar la letra de lo que escriben. En tu caso, Gonzalo, bueno, un poco también, ¿cuál es el material que te hace escribir, digamos? ¿Cómo haces ese presente tan presente? Porque muchos trabajan con una primera persona del presente. En el caso de Florencia no, porque es un viaje en 20 años, pero ¿cómo es ese presente de los materiales con los cuales ustedes escriben? Bueno, gracias por estar frente al ruido, gracias Silvia por la presentación. Yo creo que en mi caso soy una persona que viene de una familia con tradición oral, sobre todo de políticos, de gente que tenía que acercarse a la gente en momentos donde lo discursivo era muy importante, y además vengo de una enorme biblioteca. ¿Podés especificar la familia? Porque quizás tu apellido es muy ambiguo. Unamuno puede referir a... Es que refiere a ambos, a don Miguel de lejano, pero no deja de ser algo que independientemente te marca, aunque tenga o no que ver, siempre te preguntan, entonces a la larga terminás cruzándote con eso que te van endilgando a vos, quieras o no. Después por un padre y varios hermanos que tuvieron muchos años en la vida política, fueron diputados, ministros, han escrito libros de historia, alguna que otra biografía. Entonces siempre, para acercarme a ese mundo, yo utilicé la biblioteca como un universo para acotar la distancia que había entre mi padre y yo. Pero la literatura, o fundamentalmente creo que me acerca a la literatura, un texto que leí, que se llama La literatura es fuego, es un texto que escribe Vargas Llosa cuando recibe el premio Biblioteca Breve, donde él habla de la función social del escritor, y además porque soy un gran tirano y creo que el ejercicio de la tiranía que te da la escritura tiene mucho más que ver, es decir, es mucho más fácil ejercer la tiranía o la omnipotencia desde la construcción y el trabajo literario, desde la creación de un mundo hecho a nuestra semejanza, que en términos políticos, ¿no? Acá estoy hablando de cuando tuve que tomar la decisión de ser un escritor que podía llegar eventualmente a ser política, cosa que soy, y no un político que escribe. Yo siempre voy a preferir la literatura porque creo que los mecanismos que tiene, y acá puedo coincidir con lo que acaba de decir Florencia, tiene que ver con eso. A mí me gusta ese ejercicio, ese jugar a ser Dios que te permite la hoja en blanco. Creo que en mi caso la disconformidad o tener que ir al papel a torcer una realidad con la que uno se niega a convivir, uno niega a aceptar, es lo que me hace vivir enamorado de la literatura, enamorado del oficio. No encontré en otras formas una esperanza tan grande como la que me puede dar el hecho de hacer o publicar libros o escribirlos. Trato con la narrativa de ser violento en general, uso una primera persona en tiempo presente muy violenta, por eso quizás no venga ahora el caso, y después con la poesía sí trabajo otro tipo de registros, otro orden, mucho más melódico, cuido la palabra desde otro lugar, es otro el enunciado hacia el cual me dirijo, pero es como si, dicho en criollo, a la poesía le reservase la parte tierna, la parte para conmover, y a la narrativa la parte, no para cagar, para incomodar a mi generación, para obligar a repensar una realidad, para mover los márgenes, para sentir, creo que la función en definitiva es esa, no dejar nunca de ser un pálido.
paria y un padre de tus palabras, porque hoy me contaba Gonzalo algo que yo no podía creer, que se sabe de memoria sus libros. Así es. Creo que no conozco, es la primera vez que escucho, digamos, un escritor, eso porque todavía no publicaste tanto. Bueno, igual he sido bastante responsable, tengo 4 o 5. No, sí, lo que pasa es que yo tengo una forma, casi es una obsesión, ¿no? Esto si lo digo 2 veces me mandan o me recomiendan un psiquiatra, pero ya estoy en eso, así que no hace falta. Yo escribo y siempre sostengo que entregarle al sueño esas horas es una desventaja comparativa muy grande. Entonces me grabo antes de irme a dormir y dejo un grabador retumbando con mi voz. Y eso me hace... Siempre tengo miedo de que el sueño me traicione, de que me dé soy muy paranoico. Digo, no, mañana no voy a ser el mismo, no va a ser suficiente, va a ser otro día, va a ser... Entonces ya mal dormido, entonces me grabo y empiezo a ver la respiración del texto, la musicalidad que hay entre las palabras, que también es muy importante. Uno con la prolijidad de la tecnología, todo parece bien escrito. Y eso es un engaño. Hay que oírse. Es muy importante oírse, o por lo menos oírse si se pretende ir a donde yo quiero ir con la literatura. No digo que quizás varios de los que nombraron acá jamás se oyeron. Faulkner capaz que no hacía esto y jamás, con escribir 2 páginas de ese nivel me doy por hecho. Pero quiero decir, en mi caso, esa obsesión recurrente es la que me hace tener una presencia permanente con el texto que estoy trabajando. Es un mismo libro. A mí siempre tengo esa idea, son todas interpretaciones de un mismo libro, que es no sé cuál es, pero no creo que está todo en los diálogos platónicos, básicamente. Sí, y en eso creo que todos son variaciones de eso. No digo que la humanidad no haya hecho en términos evolutivos nada, pero el nudo de la cuestión está ahí. Creo que es importante, o que tarde o temprano todos los nombres son suprimibles, son prescindibles, y después, no obstante, yo voy a nombrar a los maestros, pero a mí me cuesta reconocerme en alguna tradición porque fundamentalmente soy un escritor urbano, porteño, exacerbadamente porteño, pero mi lectura está que la verdad que leo muchas horas por día y tengo muy poco de lo audiovisual aprendido con H naturalmente en forma de narrar, ¿no? Entiendo que lo que vos dijiste de las guayabas o no sé el hecho, pero la tradición latinoamericana, o por lo menos la última, la más marcada y la más grande, que puede ser el Rulfo ¿cómo se llaman? Perdón, Pedro Páramo de Rulfo, Los 100 años de soledad de García Márquez, La conversación en la Catedral de Cortázar, Los sertones de Guimarães Rosa, de Euclides da Cunha, ¿cómo se llamaba? Donoso, El océano pájaro de la noche. Toda esa tradición que de alguna manera lleva con ese realismo a un territorio por el cual sus países no eran conocidos. La Argentina tiene una tradición que le da la espalda a todo eso. Por ende, nosotros somos una tradición que le da la espalda a esa cuestión latinoamericana. Si la nuestra es una literatura que nace antirrocista, o sea, ya nace politizada. Los primeros textos, y Facundo es uno, pero si no es El matadero de Esteban Echeverría. Me acordé de todo esto por Edward, que está ahí, que sabe mucho del tema. Es una literatura que de alguna manera le da la espalda a esa herencia latinoamericana. Nosotros, la embajadora que teníamos en aquel entonces, que era La rayuela de Cortázar, era el libro que cualquier burgués de Francia le hubiese gustado escribir. Era un tipo que odia jazz, que perseguía la manga en los barrios de París, en la Bohemia, mientras en Latinoamérica se estaba cambiando la geografía de esos países, porque
México no es el mismo después de Rulfo ni Colombia la misma después de García Márquez. Esto es un dato de la realidad. Ellos son tan importantes como su propia, es decir, son sus narradores, son quienes. Entonces ahí hago un parate, porque en mi caso el maestro o al que salvaría del fuego, como se suele decir, aunque trato de desligarme siempre, es Juan Carlos Onetti. Yo, a mí es el escritor al que siempre vuelvo, es al escritor del que no me puedo aburrir, es al escritor al que tengo que referirme cuando digo, yo empecé a escribir por esto. Cuando estoy por escribir un libro lo leo a Onetti, cuando estoy por terminar, así, esto no quiere decir que ahora nadie tenga por qué leer un libro mío, van a leer directo a Onetti, estoy atentando contra mí mismo, no es así. Pero por su situación, por su condición de rioplatense, por su mundo, por lo lúgubre que es, por lo apagado, por lo impenetrable que es la luz en su texto, cuando escribo narrativa, sin duda, la escuela de Onetti, y digo la escuela de Onetti, pero en términos de sintaxis. A mí yo no soy de la escuela folkeriana de Onetti, esa es otra. No les interesa escribir como Onetti, pero sí son Santa María. Yo no hago la traspolación geográfica, sino la forma de poner la coma, el sentido de la oración, la respiración, la fluidez de la sintaxis, esa oralidad. Ahí encuentro siempre al hombre que más me maravilló con su trabajo. ¿Y Perón? Bueno, Perón viene a ser otro de ellos. ¡Trabajador! Muchas veces. Se va a llenar esto, ¿eh? Se va a llenar, me van a cagar a trompadas. No, Perón es, en términos políticos, una influencia muy importante, pero no voy a hablar de política de Perón, sino que creo que Perón y el peronismo tienen una cosa muy importante, que es que son el gran acontecimiento literario argentino. El peronismo es una narración argentina, ya no es un tema para hablar largo, ¿no? Y cualquiera podría señalizar, decir, ¿por qué decís eso? Pero si lo tengo que resumir, creo que el peronismo se convirtió en un fenómeno que solo puede leerse en clave mitológica, que es en la misma en la que se desentraña a Perón. Perón es el río en el cual, ¿quién lo decía eso? Aparechal, es el río en el cual desembocan, o es el mar en el cual desembocan todos los afluentes. Al Perón y al peronismo lo vamos construyendo todavía, como otros grandes movimientos políticos del siglo del humanismo, del siglo XX, se convirtieron en hoy cuestiones estériles y objeto del estudio de la historia. El peronismo no. El peronismo sigue reinventándose a sí mismo, porque es fundamentalmente un acontecimiento narrativo al que todos los días le vamos engrosando el caudal. Si hoy abrimos cualquier diario, pero cualquier diario de cualquier origen ideológico, la palabra que más se nombra es Perón o peronismo. Y hace 70 años que es así. El problema que tenemos, recién lo decíamos, el problema que tenemos los argentinos cuando viajamos, cuando nos preguntan, che, ¿pero Perón qué es el peronismo? ¿Viste? Dice, Perón era fascista, y vos decís, no, si hay otro argentino adelante, decís, qué en desacuerdo que vamos a estar. Entonces yo creo que el peronismo, por eso el peronismo no tiene una literatura, porque es en sí mismo, el peronismo es en sí mismo su propia literatura. No se puede hacer una literatura peronista, porque nadie lo puede abarcar el peronismo. Por eso el peronismo se come a todos a quienes tratan de ser Perón, porque Perón es el mito, Perón es un error tratar de emular a Perón. Perón Yo pensé que ibas a decir Perón es un error, y ahí que ibas a cortar ahí, y dije, es que la historia, bueno. La historia puede terminar diciendo eso. Error narrativo, sí. No lo sé, pero creo que es La una... visión venía ahí, digo, estaba bueno. Yo nombré a Perón con Gonzalo porque en tu literatura, digamos, forma parte, está en las entrañas de lo que escribís. No es que esto es, digamos, un discurso político, sino
propiamente literario en el caso de lo que hace Gonzalo. Sí, que además soy, si se quiere, o por lo menos mi novela más leída es bastante antiperonista. Digamos, no es que porque yo sea peronista escribo una literatura, que además no es literatura política, no tiene nada que ver con eso. Sí, creo que, esto que les estaba comentando, el peronismo se ha visto favorecido por su propia forma de plantarse ante la sociedad, lo mismo que hizo Perón. Entonces eso lo terminó colocando en una... ¿Quién puede hoy definir peronismo? ¿Quién puede hoy decir él es peronista? Cuando alguien le pregunta al almacenero o alguien que no decodifica la información en clave política, no sabe qué carajo es. No sabe si Perón es lo mismo que Urtubey que Massa que el otro que había dicho que era peronista, o los peronistas que están con Macri, los que están en contra, porque en definitiva, si se es todo, se es nada. Ahora, ¿quién puede definir al peronismo? ¿Quién tiene la autoridad para decir? El peronismo después de Perón no se puede ni siquiera regular a sí mismo en términos partidarios. Bueno, hay un libro que está bueno, perdón, sí, de nuestra generación sub-40, que es de Carlos Godoy, que se llama Escolástica Peronista Ilustrada, y que es un poema larguísimo, donde justamente lo que dice es que todo es peronista, ¿no? Entonces es muy divertido. De alguna u otra manera involucrados con mi frase. ¿Qué es lo que mierda vinimos a hacer al mundo? Supongo que no soy el único que se lo pregunta. Pero me acuerdo de ese poema, porque además cierra el libro, y yo siempre cierro los libros de poesía con una pregunta. Y en mi caso, como tengo una estructura psíquica bastante endeble, y voy por los días ahí tambaleando, opera como una suerte de amuleto, porque en el poema del cual sustrajiste la frase, es de alguna manera el poema en el cual yo hago el enunciado enuncio todas las cosas previas a la salida de mi casa. Entonces es bueno garantizarme que mi madre esté viva, no olvidarme que yo me tomo los días como una batalla casi personal. Y no, casi personal no, porque no podría ser de otra manera, pero tengo una agenda a la cual ahora le saco foto, antes iba con la agenda a todos lados, donde me pongo las metas del día, que nunca son llamar a tal, son no olvidarme quién soy. Imagínense lo mal que tiene que estar un tipo que se tiene que recordar a sí mismo, no olvidarse de quién es, pero bueno. Entonces, todos los días. Me pongo momento Onetti del día. Claro, porque a veces la realidad te salpica demasiado. Yo digo, pará, si siempre quedará Onetti después, ¿para qué carajo me voy a hacer mal? Me voy a amargar por este problema. Es un amuleto para relativizar todo. Y todos los días al final de mi agenda dice qué mierda es lo que vine a hacer al mundo. Así que bueno, es como un amuleto, es como un recordatorio para tener siempre fresco. Ahora cuando termine de hablar acá me lo voy a seguir preguntando. Imagino que todos lo mismo. Si alguno tiene acá la respuesta, le paso el micrófono. Te digo que nos resuelve varios años de inconvenientes a muchos de nosotros. Bueno, pero en tu caso la pregunta ¿qué mierda viene a hacer al mundo? Implica la respuesta de escribir. Escribir es una respuesta. Sí, por lo menos es la respuesta que intento dar. Espero escribir mejor para que no sea la única respuesta, o si es la única respuesta, que al menos sea buena. Vamos a escuchar entonces a Gonzalo Unamuno, que tiene ahí el poema que va a leer, aunque se lo sabe, pero para simular que está leyendo. ¿Quieren que lo lea de memoria? No, léelo, por si acaso, no quiero ponerte incómodo con tu memoria. A ver, pero si me pierdo... Dice, por alguna razón es martes, otro, con su cóctel de colores repetidos, con sus cestas, otras 5 de la tarde, y sigo haciendo nada. Pienso que tal vez vaya a poder, con mi destierro de su piel imaginario, la ensoñación donde un día cualquiera me adentro, cuando enrostro una calle con su cara.
Tenía que ser. Como el instante también del día ese en que fueron mis niñas en su búsqueda para arrastrarla delante de mis ojos. Somos, ¿qué es esto? Lo creado, esta desesperanza sin dos que nadie espera, que me niega inasible en la memoria la amarilla autonomía de su pelo. Cómo ir del que siente al que ejecuta, sosteniéndome de pie en los sentidos. Un martes más, otro, dan las 5 y sigo haciendo nada. No hay ninguna moraleja en esto. Me pregunto si voy a morir antes de que suene el teléfono y sea ella, o jueves, o viernes, o domingo.